Bienvenidos a Pasarse es como no llegar. Hoy tenemos un nuevo programa con Carmen Burone en la sección que estamos haciendo que se llama Con el corazón en la mano, en la que ponemos sobre la mesa y cuestionamos algunas creencias que nos cuestan hablar, por ejemplo temas como la soledad, temas como el nuevo hombre, diferentes temas que fuimos hablando en esta cuarentena. Y hoy tenemos un tema particular que está cargado de creencias, que lo vivimos con muchas creencias, y lo que vamos a tratar de hacer hoy es cuestionar un poco esas creencias. Hoy vamos a hablar sobre la muerte. Hola Menchi. Hola Fede, ¿cómo estás? Muy bien, contento de tener un programa más, de hablar sobre este tema que es muy difícil hablar, es muy difícil cuestionarlo, tiene muchas creencias, está cargado, nacemos cargados de muchas creencias sobre este tema, así que la verdad que hoy voy a entrevistar, más allá de a Carmen, voy a entrevistar a la experiencia, ¿no? A una madre que perdió a su hija y que puede hablar desde el corazón, desde esta experiencia que creo que nos vas a enseñar muchísimo. Gracias Fede. A ver, es un tema que para mí obviamente me atraviesa por completo. Hablo porque sé que está lleno de madres que han perdido sus hijos y está lleno de maridos que han perdido sus mujeres o mujeres que han perdido sus maridos o niños que han perdido sus padres. Y la muerte es parte de la vida y es un tema que necesitamos hablarlo porque es muy loco cómo nos hemos desconectado del ciclo de la vida y nos hemos culturalmente educado desconectados del ciclo de la vida. En la naturaleza vemos con mucha naturalidad cómo una flor tiene su ciclo, cómo el pimpollo va creciendo, llega a su esplendor y muere, y es como natural que eso pase y que la muerte es parte de la vida de la flor. En un animal, en una mascota, también lo aceptamos, y cuando nos toca a nosotros, a los seres humanos, no lo podemos incorporar. Pero es una cuestión de creencias, es una cuestión muchas veces de cultura. ¿Y por qué nosotros, por qué es un tabú para nosotros? ¿Por qué es un tema que nos cuesta hablar? ¿Por qué prácticamente en todas las generaciones es un tema que incomoda? ¿Por qué nos pasa eso? Porque por supuesto que lo que nosotros llamamos la muerte en esta cultura duele. Y obviamente que cada vez que tocamos un tema que duele, todos cerramos los ojos y tapamos los oídos porque no nos gusta culturalmente atravesar el dolor, no nos gusta transformarnos. Cada vez que viene un cambio es como antinatural el cambio cuando somos cambio. Y la muerte es parte de la vida y nos vamos a transformar, se va a transformar la persona que deje su cuerpo y nos vamos a transformar todos los seres que nos quedamos acá sin esa persona que físicamente se fue. La transformación es de los dos lados y como duele tanto esa transformación y no sabemos hacerlo y no nos educaron a hacerlo, es un tema que no se habla. ¿Por qué vemos con, entre comillas, buenos ojos cuando la muerte es después de los 70 años? ¿Y qué pasa cuando hay como diferentes estadios, ¿no? que lo charlábamos antes? ¿Qué pasa cuando empieza a bajar en números, ¿no? Como cuando ya la muerte es entre los 40 y los 50, entre los 30, abajo de los 20? ¿Cómo definís esas categorías? Es que es una cuestión cultural, Fede. Es acá y me voy a hacer cargo y vamos a hablar de la Argentina, más allá de que yo sé que estos podcasts están circulando por todo el mundo. Pero por lo menos acá en Argentina nosotros hemos establecido la creencia de que si la muerte de alguien es después de los 70, bueno, es aceptable. Entre los 40 y los 70, uy, qué joven murió. Abajo de los 40, es un drama. Y no te puedo explicar la tragedia que es abajo de los 20.
pero es simplemente una creencia. Es una creencia cultural nuestra. Porque si vos esto lo trasladás a otras partes del planeta y nos vamos a Oriente, ellos tienen absolutamente otra creencia y otra cultura con respecto a la muerte. Ellos sí tienen incorporada la muerte como parte de la vida. Y para los hinduistas, en Japón, la muerte es la graduación. La muerte es una celebración. Es el final de alguien que aprendió todo lo que tenía que aprender, como hablamos en el primer capítulo, de que esta vida es una escuela y venimos a rendir materias, a aprender cosas, a rendir materias y a hacer aprendizajes. Y esa persona en Oriente ven como que ya aprendió todo lo que venía a aprender, enseñó todo lo que venía a enseñar y se transformó, se desencarnó, o sea, se separó del cuerpo y se fue a otro plano, se fue al cielo, se volvió a la energía divina. Cada cultura lo llama distinto, pero si vos vas a un funeral en la India o en Oriente, es una celebración. Y vos vas a un funeral en la Argentina y es un drama. Por supuesto, el volumen sube y baja, depende de la edad, ¿no? Que esto es lo que hablábamos recién hace un minuto. Sí, en función a, el drama es más grande o más chico en función a la edad. Y esto lo aprendemos desde chiquito. Tu mamá, cuando te lleva al primer entierro de tu vida, vos ves que todos lloran. Entonces en tu cabeza, porque aprendemos por imitación, llorás y decís, esto es, seguramente si mi mamá y mi papá lloran, hay que llorar y entonces yo también voy a llorar. Y aprendiste por imitación, sin jamás plantearte por qué estabas llorando. Pero ya sabías que ese tipo de lugar, en ese tipo de escenas, es una situación de tristeza, por lo menos acá en la Argentina. Yo me acuerdo que me tocó vivir a mis 15 años la muerte de mi mejor amigo y que era el hijo de Lola Marini, Lola Bosch, mi prima, y en un momento yo le preguntaba, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que pasó? O sea, ¿por qué? Básicamente, ¿no? Ese cuestionamiento que viene tan rápido cuando una muerte es a esa edad, del por qué. Me dijo, Fede, Dios es como un jardinero que se lleva la flor cuando está perfecta. Cuando la flor está en su mejor estado, la corta y se la lleva para su jardín. Y yo dije, bueno, me lo podría haber dejado un poquito más. No, brillante la respuesta. Cuando la persona llegó a su mejor versión, dicho en otro idioma, cuando la persona aprendió todo lo que tenía que aprender y enseñó todo lo que tenía que enseñar, cumplió su misión, vuelve a Dios, vuelve a casa. Claro. Es la vuelta a casa, es una graduación. Y para todos nosotros que nos quedamos acá, tendría que ser un gran gracias y te felicito, lo lograste. Y el gran gracias de cada uno de nosotros, y quizás sería un rato, un acto de contrición diciendo qué fue lo que me enseñó todos estos años que compartimos, cuántas cosas me enseñó, y tomar conciencia de haber tenido el regalo de compartir con ella, como me pasó a mí con Alma, y darme cuenta cuántos regalos que me hizo gracias a que me eligió que yo sea su mamá. Y yo tuve la suerte, Fede, de que siempre cuento que Alma fue mi gran despertador. Cuando Alma entró en mi vida, me rompió tanto la cabeza su entrada, que fue mi gran despertador. Y yo empecé a preguntarme un millón de cosas y empecé a transitar caminos nuevos y fui preguntándome justamente todo esto de las creencias. Cuando Alma a los 10 años muere, Alma ya me había enseñado de que ella se había graduado y que había terminado su enseñanza y su aprendizaje en esta vida, ya había cumplido su misión. Vos tenés dos hijas, ¿no? Luna y Alma. Alma nació con síndrome de Down, que por eso también es tan lindo el capítulo 3 que grabamos, que habla sobre la discapacidad y sobre ser diferentes. Y a vos
llega con mucha fuerza también por su condición de síndrome de Down, ¿no? Es como que vos fue un máster de aprendizaje que encima viene de la mano con tu búsqueda permanente en tu interior. ¿Y qué fue la muerte de Alma para vos? Yo me acuerdo que cuando me entero de que las chicas habían tenido un accidente de autos volviendo del sur hacia Mendoza, yo estaba en Mendoza esperándolas porque en esa época vivíamos en Mendoza. Y me entero que Alma se había muerto. O sea, yo te prometo, Fede, yo sabía de que Alma había cumplido su misión. Más allá del shock de la sorpresa, en mi interior había paz, porque yo ya entendía de que Alma había cumplido su misión. Es más, mi hija Luna estaba en ese mismo accidente y tuvo triple fractura de cráneo. O sea que estaba pendiendo de un hilo, estaba en terapia intensiva, en aislamiento. Cuando finalmente recobró la conciencia y le pudimos contar de que su hermana se había ido de este mundo y que ya estaba en casa con Dios, estábamos acostadas en su cama, en terapia intensiva, y yo siempre lo cuento, las dos acostadas en la cama, y me dice: mamá, es culpa nuestra de que Alma se haya ido tan rápido. Y entonces yo le digo: ¿por qué, amor, pensás que es culpa nuestra? Y me dice: y porque aprendimos demasiado rápido todo lo que nos vino a enseñar. Entonces, un poco el trabajo que Alma hizo en mí de que yo revise mis creencias, las cuestiones, y elija qué quería creer y cómo quería creer, había hecho que yo ya haya educado en esa misma creencia. Yo nunca le expliqué a Luna del hinduismo, nunca le expliqué de la graduación y de la misión de vida, porque Luna tenía 10 años, no era momento. Pero como siempre digo, que nosotros educamos por imitación, por vibración, simplemente por tu ser. Mi hija en la cama de terapia intensiva entendía la muerte allá desde otro lado. Desde un aprendizaje, ¿no? Y entonces, y hay algo que es importante que me preguntaste y no te respondí. Vos me preguntaste por qué es más trágico culturalmente que alguien se muera a los 10 años, a los 20 años, que a los 70. Y vuelvo a repetir esto tan importante: no hay edad para la muerte. Incorporemos la muerte a la vida. Todos nos podemos morir en cualquier momento, Fede. Vos te podés morir mañana y yo también, y realmente hacer carne ese aprendizaje. O sea, la muerte es parte de, y no está bien morirse después de los 70 y está mal morirse a los 15. Todos nos vamos a morir en algún momento, entonces incorporemos la muerte a nuestro cotidiano, a nuestro ahora. Hoy, ahora que estamos, vivamos. Vivamos. ¿Cómo es la muerte con respecto a la naturaleza? ¿Cómo lo viven los animales? ¿Cómo lo vive un potrillo? ¿Cómo lo vive un... Llevemos la muerte, porque, a ver, acá estamos hablando de muerte de hijos, ¿no? Pero a veces la pérdida de un trabajo es una muerte. A veces el divorcio de una pareja o la pérdida de un amor de pareja es una muerte. Y la naturaleza lo lleva mucho más natural, mucho más armónico. Y muchas veces yo digo, miremos más la naturaleza y estemos en contacto más con la naturaleza, que para mí la naturaleza es lo más parecido a Dios de lo que yo puedo imaginarme, porque es perfecta. Y aprendamos de ella. Nosotros perdemos una casa o perdemos un trabajo y muchas veces es una tragedia. Y vos mirá cómo un hornero pierde su casa con una tormenta en una noche y a la mañana siguiente está reconstruyendo una nueva casa y no hay trauma. Entonces a veces es como que tenemos que empezar a copiar, vivir un poco más livianos,
con lo que son los cambios de esta vida, porque justamente esta cuarentena, todo lo que está pasando, va a provocar y está provocando muchos cambios interiores en cada uno de nosotros y en la sociedad y a nivel mundial. Y todavía faltan muchos más cambios que aparezcan. Entonces intentemos ser horneros, intentemos ser naturaleza. Cuando un potrillo nace y su mamá muere, viene otra yegua y la amamanta. Y ese potrillo no está traumado. Ese potrillo sigue viviendo y sigue el ciclo de la vida. Entonces quizás las creencias es lo que nos convierten en tan densos. Fluyamos más con el ciclo de la vida, imitemos más a la naturaleza y a los animales, porque hay mucha más sabiduría ahí de lo que nosotros nos imaginamos. Y ellos sí son más parecidos a Dios a veces que nosotros, porque nos ponemos muy complejos por creencias, por culturas. Cuestionémonos todos ahora que tenemos tiempo. ¿Cómo ves la muerte desde el lado de la física, ¿no? Estábamos haciendo como un paneo desde el lado por ahí cultural y de las creencias de cómo en Argentina lo vemos de un lado, de una forma, en otras culturas se ven como un ascenso, como un logro, como la gran meta en esta vida. Hay muchas diferencias en la cultura. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo se ve desde la física? Desde la ciencia. Desde la La ciencia. ciencia a mí me encanta porque cada vez más la ciencia va explicando lo que la espiritualidad o la fe viene diciendo hace años. Y cada vez coinciden más. Y solamente lo dicen en distintas palabras, pero dicen exactamente lo mismo. La física, específicamente la física cuántica, cuando te dice, tipo, ¿qué somos? O sea, si nosotros nos vamos a replantear qué somos, vos decís, bueno, yo soy este cuerpo, está compuesto por órganos. ¿Y de qué están compuestos los órganos? Te va a preguntar la física. De células. ¿Y de qué están compuestas las células? De moléculas. ¿Y de qué están compuestas las moléculas? De átomos. ¿Y de qué están compuestos los átomos? De electrones, de protones y de neutrones. Y los neutrones es energía. Entonces, ¿qué somos? Somos energía. Y así te lo explica la física cuántica. Y una de las cosas que a todos nos ha quedado grabado del colegio es la primera frase que dijo cualquier profesora en mi época era fisicoquímica, pero si no de física, que nos decía, la energía no se muere, nada se muere, todo se transforma. La energía dice, o la ciencia dice, que no existe la muerte, que nos transformamos. Entonces fíjense cómo la cultura de la India, de Oriente, coincide con lo que dice la ciencia. Simplemente nos transformamos. No existe la muerte. Juan Lucas da un ejemplo de eso, ¿no? Con el tema del agua y de cuando se hierve. Es genial, porque ahí te das cuenta que es muy cultural, es un ejemplo que es muy gráfico, lo podemos compartir con todos, porque me pareció brillante el ejemplo de Juan Lucas, de qué naturalizado tenemos que cuando vos pones la pava a hervir el agua, y si de golpe te olvidaste la pava y volvés, y no hay más agua, vos decís, el agua se evaporó. Vos no decís, el agua se murió. Ahí sí tenemos incorporada la transformación de la materia. Ahora, en la vida no. Entonces, esta propuesta o esta invitación es a que vayamos incorporando esto nuevo de que la muerte no existe, que simplemente nos estamos transformando. Y que la muerte transforma no solamente el que deja su cuerpo, sino el que se queda en la tierra. Vos recién nombrabas que la física, digamos, tiene alguna relación o se va acercando con el tema de la fe, y hablabas recién de todo lo que es la energía con respecto a la física.
desde la espiritualidad de que todos somos uno? O sea, ¿cómo lo podemos ver a eso? A ver, la espiritualidad siempre habla de que todos somos uno, pero la física también habla de que todos somos uno. Porque la física, si lo vamos a hablar en términos científicos, dice que todo el universo es energía. La única diferencia que hay es que vibramos en distintas frecuencias. ¿Qué significa frecuencia? Es la velocidad con la que vibramos. Estos electrones que somos vibran a distinta velocidad. Cuanto mayor vibración tenemos, más liviano nos convertimos. Cuanto menor vibración tenemos, más denso nos convertimos. Entonces, ¿por qué nos gustan las personas livianas? Porque son las personas que no se enroscan, que no se la complican, que son alegres y frescos y auténticos, y cuanto más livianos somos, más agradables para todo el mundo. Desde ese lado, ¿por qué nos ponemos densos? Cuando nos volvemos complejos, cuando nos preguntamos, cuando estamos en emociones que son más pesadas, cuando no aceptamos, cuando estamos enojados, nuestra frecuencia vibratoria baja y nos hace más densos. Entonces la propuesta es de que nos mantengamos en frecuencias vibratorias más livianas, que imitemos a la naturaleza, que imitemos a los animales y vibremos más alto. Cuando se habla de vibrar más alto, estoy hablando de un físico cuántico como alguien espiritual. Los dos entienden exactamente lo mismo. Todos somos uno. Lo entiende el científico y lo entiende el espiritual. Porque todos somos energía vibrando en distinta velocidad. Nada más. Cuando vos decís que somos energía, recién decías que nos transformamos, ¿no? Como que no hay una muerte, sino una transformación. ¿Cómo viviste vos la transformación de alma? Y bueno, a mí me pasó, y eso es lo que es el desafío que uno tiene que empezar a aprender a partir de que alma deja su cuerpo, y esta es mi experiencia, que alma nunca se fue. Alma más fuerte que nunca la siento en mi corazón, aunque no la puedo oler, aunque no la pueda ver, perdóname que me emocione, aunque no la pueda tocar, pero en mi corazón la siento profundamente más presente y más tiempo quizás que antes cuando estaba en este plano. Eso por un lado. Y por otro lado, se transformó la forma de verla. Yo veo arcoíris y la veo a Alma. Yo veo unicornios. Alma tenía una apraxia tremenda por su condición. Ella además tenía apraxia, entonces hablaba, no se le entendía mucho lo que hablaba. Y hablaba generalmente con palabras de 2 sílabas. Ahora, caballo nunca dijo caballo, pero siempre dijo unicornios. Palabra con más sílabas que unicornios, creo que no hay. Y cualquier caballo es un unicornio. Y justo ella muere en el 2018 y se pusieron de moda los unicornios y los arcoíris. Había por todos lados unicornios y arcoíris. Y para mí, ahí es donde se transformó mi mirada. Ahí estaba Alma diciéndome, mamá, acá estoy en todas partes, acá estoy. Pero yo veo un unicornio o un arcoíris y la veo a Alma. Ahí está mi transformación. Me acuerdo el primer día de las madres que bajamos con Luna al auto para ir a almorzar a lo de mamá. Y había dejado la radio prendida. Y cuando prendo el auto, se prendió la radio. Y cuando se prende la radio, aparece una canción de Alma. Y yo me largo a llorar porque sabía que era ella diciendo, feliz día, mamá. O sea, esto se transforma. El amor nunca se termina. Solo se transforma la materia. Alma sigue estando conmigo siempre de una forma distinta. Y ahí entramos en la muerte vista desde el amor, ¿no? El amor incondicional, sin condiciones, el amor que es desapegado, que no se apega, ¿no? Creo que nos podés dar una lección sobre eso.
No, yo no puedo dar una lección, yo simplemente puedo compartir mi experiencia y mi aprendizaje. Nosotros hablamos de que amamos incondicionalmente y creo que nos falta muchísimo para amar incondicionalmente, muchísimo, a hombres y mujeres, hasta incluso muchas veces le atribuimos a las madres como que son las únicas que aman incondicionalmente, y yo te digo por mi propio aprendizaje, no amamos incondicionalmente, pero no vamos a entrar ahí en debate de quién ama mejor o más, sino lo importante es que no amamos incondicionalmente, porque amar incondicionalmente es amar sin condiciones. Entonces, si cambió la condición de la materia, vos podés seguir amando. Entonces, si alguien se transformó y se fue a otro plano, o una pareja dejó de ser pareja, vos no tenés por qué dejar de amarla. Se transformó la condición, no es más tu pareja, pero el ser humano no tenés por qué dejar de amarlo. Porque se transformen las condiciones, el amor no se transforma. Eso es amar incondicionalmente, es una de las cosas de amar incondicionalmente. La otra cosa que tenemos que aprender a amar, y a mí me costó muchísimo, y no saben lo que yo le rezaba a la Virgen para que por favor ayude a mi corazón. Nosotros amamos muy apegados, nosotros nos creemos que todo es nuestro, y especialmente nuestros hijos. Son nuestros hijos, es nuestro marido, es nuestra mascota, es nuestra casa, es nuestro trabajo. Y no hay nada que sea nuestro. El día del niño, olvídate, Fede, que va a aparecer Instagram forrado de ese post que dice: los hijos son los hijos de la vida, no son nuestros hijos. Todo desde el intelecto lo entendemos. Ahora te quiero ver a la hora de amar desapegadamente. Si mi hijo terminó su misión, yo lo sigo amando y no tiene que haber dolor. Lo que duele es el apego. El apego de que yo quiero que sea amiga, que siga estando acá, es el apego al amor. Si mi pareja es feliz y se quiere ir a Europa a tomar un máster o a tomarse un año sabática, si lo amo, lo dejo libre. El amor incondicional tiene atributos muy bellos, pero muy elevados. Entonces tenemos que empezar a amar desapegadamente, porque lo que duele es el apego. ¿Y qué pasa con el dolor? Bueno, y ahí está el tema que hemos hablado, creo, en todos los podcasts con respecto al dolor, ¿no? En el hombre, lo que cuesta sentir, en todo, en la discapacidad hay muchísimo dolor, por lo diferente, en todos hemos hablado del dolor. Y una de las cosas que más nos cuesta es el dolor. Pero gracias al dolor, y vuelvo a repetir, miren a los ojos al dolor y rindan la materia dolor, atravesándola con todo el ADN, abrazándola y abrazándose con todas sus fuerzas, porque lo que hace el dolor es que te transforma. El amor te vuelve más útil, te rompe tantas capas el dolor, te rompe tanto de lo que no sirve y de que venís cargando innecesario. Y entonces mi hija Alma se transformó y el dolor que me dejó está haciendo que yo también me transforme. Porque tantas cosas, gracias a su partida, a su transformación, hicieron que hoy para mí ya no sean importantes y no estén en mi vida, ni sean prioridad. El dolor se utiliza, nos vuelve más livianos, nos hace vibrar más altos. Entonces invito a todos a que realmente miren a los ojos al dolor y se animen a dejarlo atravesarlos para volverse más livianos y más sutiles. Cuando charlábamos antes de este programa, me dijiste como que el nacimiento de Alma, desde el nacimiento hasta durante los 10 años de su vida,
que básicamente lo que ella hizo fue enseñarte y prepararte para su muerte, ¿no? Y vos ya, o sea, cuando ella muere, cuando ella se transforma, vos estabas en Mendoza y no tuviste oportunidad de ir a su entierro. ¿Cómo lo viviste a todo eso? Bueno, creo que ahí fue yo digo que vamos cursando materias y al final de cada materia te toman examen, sin darte cuenta, pero te toman examen. Había pasado el accidente, a Luna la trasladaron al hospital Chestakov de San Rafael. Voy a estar eternamente agradecido a ese hospital por la calidad de servicio y humana que hubo y de profesionales, y por todos los profesionales de Mendoza capital que se trasladaron a San Rafael a intentar ayudarla a Luna y ayudar al equipo médico de San Rafael. Y como Luna estaba en terapia intensiva, en aislamiento por tener partido el cráneo en 3, y el cuerpo de Alma tenía que definirse dónde se enterraba. Y no había opción, y me dijeron, ¿dónde querés que la enterremos? Y yo iba en Buenos Aires. Entonces me dice, bueno, entonces el entierro va a ser mañana. Mañana Luna iba a entrar en cirugía. Entonces yo digo, yo me voy a quedar con Luna, sin dudarlo. Y mis hermanas y mis amigas me preguntan, ¿cómo querés que sea el entierro? Y yo les digo, por favor tomen nota. Quiero que todo el mundo esté vestido de blanco y quiero que sea una gran celebración, una gran acción de gracias a Alma por haber estado con nosotros estos 10 años, por habernos elegido para enseñarnos tanto. Entonces pedí que todos fueran de blanco, pedí que contraten a unas chicas con guitarra y micrófonos que canten determinadas canciones que eran las canciones de Alma, las que más hacían bailar a Alma, y cuando el cajón bajase, repartieron globos blancos entre todos los que hayan ido, que cada uno tire un globo al aire diciéndole su gracias personal a Alma por lo que le haya enseñado a esa persona en esta vida, y que la honremos de esa manera. Lo que fue muy loco, Fede, es que esas fueron mis instrucciones a mis hermanas y mis amigas, y fue tal cual se hizo en Buenos Aires, porque a mí yo lo único que les pedí es grábenmelo porque quisiera poder verlo. Y lo que fue muy loco es que nosotros vivíamos en Mendoza, y Alma vivió toda su vida en Mendoza, y fue al colegio desde los 2 años hasta 3er grado, ella pasaba a 4º grado. Y como había sido repitente, había estado en 2 camadas, en simultáneo y sin que yo sepa, mientras estaba enterrando a Alma en Buenos Aires y se estaba haciendo este ritual en Buenos Aires, este homenaje, esta celebración. En Mendoza, las madres habían organizado con el cura párroco de Chacras de Coria, que es un pueblo como si fuera un San Isidro de Mendoza, en la iglesia de Chacras hicieron una gran celebración también, donde todos los amiguitos de Alma de todas las camadas donde ella había estado, y todos los hijos de amigas que habían sido amigos de Alma durante su vida, el cura les habló, los llamó todos al altar, les habló y les explicó que Alma estaba en el cielo, y que ya a partir de ahora era su amiga que los iba a ayudar desde el cielo, y que siempre iba a estar. Cuando salieron, las madres en la plaza de Chacras, con guitarras cantaban las mismas canciones, y todos también tiraron los globos al cielo, aplaudiendo y celebrando la Alma. Yo no pude haber estado más inundada de amor, más allá de no haber estado en el funeral de mi hija. Y mi invitación es que quizás ese es el cambio de mirada o el cambio de ritual que podríamos hacer todos, ¿no? Y todos empezar a vivir los funerales como celebraciones de agradecimiento, entendiendo de que es una graduación en la vida, porque lejos de estar en la frecuencia del dolor, del drama y la tragedia, todos y cada uno de los que estuvieron en Buenos Aires o en la plaza de Chacras
me mandaban mensajes y me decían, Carmen, no sabes el amor que había, no sabes el amor que había. Y el amor es la frecuencia más alta. Qué espectacularmente, qué lindo todo, qué aprendizaje, qué dolor, pero el dolor nos vuelve más sutil, como dijiste. Qué lindo programa, la verdad que yo no miraba la muerte así. Me acabas de enseñar mucho, mirando la muerte desde 3 lugares, ¿no? Desde las culturas y las creencias, de cómo podemos mirar hacia otro lado del mundo y tomarlo como una celebración. La muerte desde el lado de la física, de que no nos morimos, sino nos transformamos. Y la más linda para mí es la muerte desde el lado del amor, de que no hay condiciones para el amor, y más allá de la condición, esté o no esté en este plano, el amor no cambia. ¿Qué mensaje final para este programa tan lindo? Yo creo que no tengo más mensajes, Fe, simplemente que tengan un muy lindo domingo, que recuerden que están vivos, que recuerden que hoy están quizás compartiendo la mesa con alguien que mañana puede no estar, y que incorporemos la vida, la muerte a la vida, al ciclo natural de la vida. Que la muerte sea también nuestra mejor amiga, como en el post pasado que decía que la soledad sea su mejor amiga. La muerte también, porque la muerte nos enseña a tomar buenas decisiones, a priorizar, nos ordena la cabeza y pone todo en blanco y negro. Y cuando estoy, y cuando estoy, amo, cuando estoy, celebro, cuando estoy es porque lo elegí de corazón. Entonces, cuando estemos vivos, vivamos. Gracias. Soy Fede Gallardo y esto fue un cuento más de Pasarse es como no llegar. Gracias.